Riemann, funciones analíticas, regulares o holomorfas, funciones enteras, pero no todo hoy día. Vamos a, este es el capítulo que vamos a avanzar, sí, pero vamos a tomarnos, yo creo, la siguiente semana. Bien. ¿Cuál es? Vamos a ver la derivabilidad, pero para ver derivabilidad tenemos que ver cuál es la definición de derivada en variable compleja. En variable compleja existen ciertas propiedades que nos van a permitir establecer la derivabilidad de funciones a partir de la definición. Si queremos encontrar la derivada de una función en z0, por ejemplo, la definición nos dice que la derivada en un punto es el límite del cociente incremental alrededor del punto, lo que significa el límite de f de z menos f de z0 sobre z menos z0. Y si es que nosotros queremos encontrar la derivada en cualquier punto, debemos hacer un cambio. Delta z va a ser z menos z0. Y de esa manera vamos a llegar a esta definición en cualquier punto. Para cualquier punto tenemos esos elementos. Bien. Antes de continuar, Jeremy Carlos Chalco, tienes que colocar tu foto para ingresar a estas clases. Por favor, tienes 5 minutos para colocar tu foto. Después sales y vuelves a entrar. Ya no necesitas permiso para que se active tu foto. 5 minutos, Jeremy. Pero eso en el correo colocamos. Más bien es donde debes colocar. Bien. Entonces, la derivada en cualquier punto, fíjense la diferencia, simplemente que delta z es z menos z0, ¿sí? Bien. Entonces, si el límite existe, la función es derivable. Si no existe el límite, la función no es derivable. Que existe el límite significa que nosotros podemos encontrarlo a través de sus partes reales e imaginarias. Fíjense, z que se acerca a z0 significa que el par ordenado xy se acerca al par ordenado xy, x0, y0. ¿No es cierto? Ahora, la función f de z es u de xy más iv de xy. F de z0, u de x0 más iv de x0. Pero este signo es negativo, perdón, aquí le falta un paréntesis. Y delta z es x menos x0 más y vamos a corregir esto de inmediato. Bien. Entonces, podemos ver, estas son las definiciones. Para que la derivada exista, el límite debe existir. No se olviden. Para que la derivada exista, el límite debe existir. Bien.
Vamos a ver qué significan las ecuaciones de Cauchy y Riemann. Resulta que hay varios elementos que nos van a conducir hacia la forma de encontrar la existencia o no de la derivada a través de ciertos teoremas que ustedes ya conocen. Las ecuaciones de Cauchy y Riemann son estas. ¿Cómo se las consigue? ¿De dónde salen? ¿De dónde partimos? ¿Qué significan? Tenemos esta definición del límite y vamos a emplear, basados en esta definición, dos teoremas. El primer teorema dice que si el límite existe, es único, no importando el camino que se utilice para llegar a él. Y vamos a usar dos caminos, ¿ya? Para que busquemos el límite podemos usar dos caminos porque estamos en dos variables. Fíjense, el primer camino podría ser, digamos, este señalado con rojo. Si tengo el punto X0 y Y0, sigo un camino horizontal donde Y sub 0 es constante y X va variando hasta llegar a acercarse a ese X0. ¿Sí? X se acerca a X0. Bien, vamos a ver en qué consiste este camino en forma analítica. Fíjense, Y no varía y solo varía X. ¿Sí? Entonces, la derivada de f de z va a ser, fíjense, el límite, estoy en Y0, entonces voy a tener u de XY0 menos IV más IV de XY0 menos el punto. U de X0Y0 más IV de X0Y0. Bueno, aquí hay que cambiarle el signo porque es así como estaría determinado. Y vamos a manejar los elementos de esa manera. Bueno, aquí está entre paréntesis, pero aquí le falta la I. Bien, vamos a ver los caminos para el límite. Y no varía, X varía. Como les fui mostrando, yo voy a operar ahora en la parte real y en la parte imaginaria, porque y por Y0 menos Y0 es 0.
Aquí ya no tengo variación. Y fíjense, voy a hacer una pequeña corrección en la última fila. Bien, yes.
Bien, muchachos, sigamos. Fíjense, esto sí es importante. La demostración. Y no varía y solo varía X. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense, ese es el camino. Y no varía, X sí se está acercando a X0. Y, y la derivada se define de esta manera y podemos ver que separando la parte real y la parte imaginaria, vamos a obtener estas condiciones. Y en realidad, como Y no varía, solo X va a variar. Y fíjense, ¿esto en qué se convierte? ¿A qué se parece? A derivadas parciales, porque solo estamos derivando respecto de X y a no respecto de Y. Y permanece constante, entonces esto se convierte en la derivada parcial de U respecto de X en X0 Y0 y en la derivada parcial de B respecto de X en X0 Y0. Y fíjense, esta es la derivada de f respecto de z. Ahora vamos a continuar. Esta vez vamos a buscar el límite por otro camino. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro camino. ¿Cuál va a ser el camino? Ahora veamos. El camino es el eje vertical, donde X permanece constante, Y va a variar alrededor de Y0, se acerca a Y0. Entonces el límite se comporta de esta manera, X no varía, Y sí. Ahora vamos a arreglar un poquito este tema.
Vamos a plantearlo bien. Bien.
Ay, muchachos. Muchachos. Ya, aquí pueden ver, el proceso es el mismo. Si ustedes se fijan, busco el límite por acá y voy a hacer el límite cuando Y cambie, pero X no. Entonces tengo este límite y voy a encontrar la parte real, la parte imaginaria. Y ahora fíjense, las partes reales desaparecen y las partes imaginarias quedan acá, pero acá queda I. Y con I se va a simplificar y acá me va a quedar multiplicar. Multiplicando I, numerador y denominador, voy a tener menos I. Y finalmente, tengo otra derivada. Miren, la derivada de f de z, por dos caminos sale algo diferente. Derivada de u respecto de x, derivada de v respecto de y, derivada de respecto de y, derivada de u respecto de y. Perdón, y hay un grave error. Mm, Las derivadas que han resultado así.
Bien, entonces tenemos esto, muchachos. La derivada para que estos dos sean iguales, sus partes reales deben ser iguales, o sea, la derivada de u respecto de x igual derivada de respecto de y, y sus partes imaginarias deben ser iguales. Derivada respecto de x, de b respecto de x, menos derivada de u respecto de y, llegando de esta manera a las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bien, ¿esto qué significa? Que la derivabilidad va a tener ciertas condiciones. Primero, para que exista el límite, la función debe ser continua. Si no, no va a existir límite en ningún punto. Segundo, las derivadas parciales de u y v respecto de x e y son continuos en el punto. Van a ser continuos en el punto. Sus derivadas parciales, primeras derivadas parciales. O sea, derivada de u respecto de x, derivada de u respecto de y, derivada de v respecto de x, derivada de v respecto de y, tienen que ser continuas para que exista el límite. Para que exista la derivada, tiene que existir la derivada en todos los puntos. Entonces, estas derivadas deben ser continuas. Tercero, debe cumplir con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. O sea, estas son las tres condiciones para que una función sea derivable. Bien, ahora podemos analizar la derivabilidad en estos tres ejercicios. A ver, muchachos, ¿tienen la teoría? Voy a volverla a poner para que ustedes le saquen foto. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann están ahí. Y van a analizar si es que las funciones tienen o no derivada. Entonces tienen que seguir tres condiciones para la derivabilidad. ¿Sí? Bien, bien. Sáquenle foto a las condiciones de Cauchy-Riemann, las tres condiciones, y vamos a ver cómo se resuelve. Y aquí tiene ejercicios. ¿Cuál será derivable y cuál no? Van a hacerlo para mañana. Por favor, tomen fotos de esto más y vamos a ver algunos otros elementos. Saquen foto, muchachos. Bien. Hay otras expresiones de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Hay en coordenadas conjugadas y en coordenadas polares. Fíjense, coordenadas conjugadas tienen ahí y las coordenadas polares las tienen aquí. Estas son las coordenadas conjugadas. ¿A qué llamamos coordenadas conjugadas, muchachos? ¿Qué significa coordenadas conjugadas? Fíjense, z es x más y por y. Z conjugado es x menos y por y. Z conjugado se llama el conjugado de z, ¿no es cierto? Entonces yo puedo despejar de estas dos ecuaciones
X e Y en función de Z y Z conjugado. X es Z más Z conjugado sobre 2, Y es Z menos Z conjugado sobre 2. Expresando de esa manera cualquier ecuación, yo puedo encontrar estas ecuaciones. Derivada de f parcial respecto de z conjugado es 0, y la derivada parcial de f respecto de z es la derivada total de f respecto de z. ¿Qué quiere decir? Una función que es derivable debe cumplir las ecuaciones de Cauchy y Riemann en coordenadas conjugadas. Quiere decir que no va a estar, o sea, su derivada parcial respecto del conjugado es 0. Quiere decir que no hay variación en z conjugado. O sea, no depende de z conjugado en pocas palabras. Y fíjense, la derivada total va a ser la derivada parcial, es lo mismo. Quiere decir que no está expresado en función de z conjugado. Ahora, si tengo f de z, cualquiera, x así por y, entonces puedo expresar siempre f de z reemplazando x por z más z conjugado sobre 2, y por z menos z conjugado sobre 2, quedando una función solo de z conjugado. Bien, vamos a analizar la derivabilidad de la norma de z al cuadrado. ¿De acuerdo? Fíjense, muchachos, ¿es derivable esta función? Esa es la pregunta. Vamos a ver. ¿En qué campo es derivable? Veremos. Luego vamos a ver esta función. E a la menos z a la cuarta, si z es distinto de 0, y 0 si z es 0. ¿Es derivable? ¿En qué campo es derivable? Veamos la primera función. Vamos a expresar norma de z al cuadrado en función a la definición de la norma, que es x cuadrado más y al cuadrado. Quiere decir que esta función solo tiene parte real, parte imaginaria nula. Ahora, norma de z cuadrado son polinomios de segundo grado ya estudiados en variable real. O sea, x cuadrado más y cuadrado, polinomios de segundo grado en x y en y ya los conocemos. Y sabemos que estas dos funciones son continuas para todo x y real. Entonces, f de z es continua para todo z complejo. Para cualquier número complejo es continuo. Ahora, las derivadas parciales. Derivada de u respecto de x, derivada de u respecto de y, 2y. Derivadas de v son 0 porque v es 0. Pero podemos ver que todas estas son continuas, porque 2x, polinomio de primer grado, 2y igual, 0 es una constante, o sea, 0, y las derivadas de b son constantes. Entonces son funciones continuas. Fíjense, segundo paso. Primero, la función continua. Segundo, las derivadas son continuas. Los ha cumplido. Ahora veamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Como ya sé que las derivadas son estas continuas, entonces voy a ver si cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Solo se cumplen, si ustedes se fijan, derivada de u respecto de x igual a la derivada de f respecto de y, solo si x es 0. La derivada de u respecto de y menos la derivada de f respecto de x, solo si y es 0. Entonces, estas ecuaciones se cumplen solo cuando x e y son 0. ¿Qué quiere decir? Que es derivable solo en z igual 0. Pero es derivable en un solo punto.
Vamos a ver, perdón, ya habíamos visto esta parte de continuidad. Las definiciones de continuidad y límites, ya las conocemos, ya. Pero las singularidades son puntos donde la función no tiene más. Perdón, un segundito antes de continuar. Ya tienes, ¿no? Para mañana ya tienen varios ejercicios. Ahora vamos a ver singularidades. Acá tengo singularidades. Cuando z es igual a 1, tengo una singularidad porque algo sobre 1 es infinito. Acá tengo otra singularidad. En z igual 3, en z igual i menos 3 e i, tengo singularidades. Ahora vamos a hablar de una función analítica. ¿Cómo se define una función analítica? Una función es analítica en un punto que es derivable en el punto y en algún conjunto de puntos alrededor de él. También decimos que admite el desarrollo de Taylor. ¿Sí? Una función analítica admite el desarrollo de Taylor. Se dice también que una función es analítica, regular o holomorfa. Una función holomorfa en un punto es derivada de un punto y en algún conjunto alrededor de él, que no necesita admitir el desarrollo de Taylor. Pero en nuestro estudio vamos a basarnos en funciones analíticas. ¿Sí? Como les digo, en este caso vamos a considerar conceptos iguales, analítico, regular, holomorfo. Bien, ¿qué es una función entera? Antes de continuar, ya sabemos lo que es analítica, ¿no es cierto? Ahora dígame, esta función es derivable en z igual 0. ¿Es analítica en z igual 0? ¿Me podrían contestar, muchachos? ¿Esta función es analítica en z igual 0? ¿O no lo es? Esta función es solo derivable en z igual 0. No es analítica en z igual 0. ¿Ya? Entonces, con esa aclaración, vamos a hablar de lo que es una función entera. Perdón, muchachos, no sé. Vamos a terminar la presentación hablando de lo que es una función entera. Una función entera es analítica en todos los puntos del plano complejo, o sea, es derivable en todo el conjunto de los números complejos. ¿Está bien, muchachos? ¿Está claro? Mañana vamos a analizar funciones analíticas, enteras, etcétera, etcétera. Vamos a ver otros temas también. Pero ustedes pueden ir viendo las ecuaciones de Cauchy y Riemann de esas funciones y si son derivables, en qué campos son derivables. Mañana vamos a profundizar este tema. Bien, muchachos, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? No hay.
¿No hay más preguntas? Les voy a pedir que resuelvan esos ejercicios y si tienen dudas ahora me las pregunten. Si no, mañana vamos a iniciar clases temprano. Continuamos mañana. ¿Tienen preguntas, muchachos? ¿Podrían comentarme si tienen preguntas? No. Está claro, Inge. Inge, disculpe, ¿va a subir las diapositivas? El fin de semana, o sea, después de mañana. Ya, gracias. ¿Necesitan que pase algo en diapositivas? Inge, ¿será que puede explicar un poquito lo de ayer? Es que ayer tuve un problema con el Wi-Fi y no pude conectarme. ¿Qué parte? De los mapeos. ¿Qué demostración? No, no les estoy entendiendo. A ver, son dos personas que han hablado. ¿Qué querían ver? A ver, díganme, uno por uno. Ya pues, muchachos. ¿No me pueden decir? Muchachos. Ayer, ¿qué hemos visto de mapeos? Solo hemos repasado un poquito de mapeos. ¿Recuerdan? No. A ver, vamos a mirar un poco esa parte. Vamos a verlo rápidamente. A ver, vamos a ver un poquito de los mapeos. Bien, ¿todos están viendo mapeos? Sí, sí. Ya. Bien, los dos grupos.
Los mapeos se los realiza para ver el comportamiento de una función de variable compleja. Puedo tener barrido plano complejo con una familia de curvas y tengo que ver qué pasa en el plano de la imagen. Entonces, podemos ver este mapeo. Pueden mapear rectas horizontales en el plano Z, ¿no es cierto? Estas son las rectas horizontales y las llevamos al plano W como las rectas horizontales en Y constante. Ahí voy a tener una relación entre U y V, fíjense, y sale la relación U más V igual constante, y van a ser rectas así, rectas a 135 grados. Ahora bien, tengo ese otro ejercicio que hicimos ayer, y donde veo una traslación, un 5i y una rotación -3, que es un ángulo en el tercer cuadrante de 215 grados. 225 grados. O sea, pi más pi cuartos, 3 pi cuartos. No, perdón, 5 pi cuartos. 5 pi cuartos va a rotar este ángulo. 5 pi cuartos. Ahora bien, la que es interesante es esta figura. Fíjense, voy a mapear círculos concéntricos. ¿Qué significa estos círculos? Son estos, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Ahora bien, como u en esta función que a través de la cual voy a mapear es x cuadrado más y cuadrado y estoy en círculos concéntricos, entonces x cuadrado más y cuadrado va a tomar el valor del radio al cuadrado. O sea, u, la parte real de la imagen, va a ser el radio al cuadrado. Y v va a ser, si tengo un círculo concéntrico, v es y es esta recta. Entonces va a ir de menos r hasta más r, ¿no es cierto? Estamos sobre esta recta en círculos concéntricos. Entonces, fíjense qué es lo que sucede. Sucede esto. Y acá voy a tener r cuadrado y acá voy a tener en x voy a tener r cuadrado y en y voy a tener menos r. Pero si cambio, era para comparar. En vez de x cuadrado más y cuadrado, coloco raíz de eso, entonces voy a tener en la parte real, fíjense, la parte real va a ser r, y v va a ir de menos r a r. Entonces, fíjense, van a formarse rectas a 45 grados, y dentro del cuarto cuadrante rotado va a estar todo el plano complejo de acá, va a entrar en este cuadrado. Hemos visto otro ejercicio, bueno, hemos visto límites y continuidad. Habíamos analizado todos los detalles. Habíamos visto propiedades y teoremas. Teoremas de continuidad
Esos son los importantes. Son parecidos. Bien. Continuidad y límite. El teorema de continuidad, dos condiciones. La función debe tener imágenes obligatorias y el límite debe ser igual a la imagen de la función. Otro teorema de continuidad. Una función continua en un conjunto de puntos es continua en cada punto del conjunto. Y límites, los teoremas de límites. Uno, siempre la unicidad del límite. Y el límite existe, es único, siempre. No importando cuál es el camino que se sigue para llegar a él. Ese es un teorema que lo van a usar bastante. Otro teorema para buscar límites. Como un límite de variable compleja podemos acercarlo a nuestros límites que ya conocemos de variable real. Simplemente separamos, desglosamos la función de variable compleja en sus dos partes, parte real y parte imaginaria, y podemos buscar el límite de la parte real y de la parte imaginaria. ¿Sí? Y analizamos la continuidad ahora de esta función. Habíamos visto eso ayer. Se dice que una función es continua, ya saben la condición. Entonces, esta función y no tiene imagen, por lo tanto no es continua. Analizamos esa continuidad, pero si sacamos el límite, resulta que el límite existe y es 2 más 3i. Entonces podemos redefinir la función y hacerla continua. Fíjense, decimos que tiene ese valor original para z distinto de i, pero para z igual a i ponemos el valor del límite. Entonces cubrimos las dos funciones. Primero, la función tiene imagen. Esta condición de z ya existe aquí. Y segundo, el límite de f de z cuando z se acerca a z0, este límite es este, que es el mismo de la imagen que hemos definido. Entonces, redefinida la función de esta manera, se hace continua. Eso es, muchachos. Bien. Hemos hecho un repaso del día de ayer con todo lo que habíamos avanzado. Ahora, si desean, pueden retirarse. Muchachos, mañana temprano nos vemos. ¿Alguna pregunta o duda también? ¿O no hay preguntas ni dudas? Una consulta, Inge. Sí. Dime. Una función, ¿cuándo es analítica? Mi internet ayer estaba un poco mal y no lo pude escuchar muy bien. Hoy día he avanzado eso. La función es analítica si es derivable en un punto, en el punto que estamos preguntando que es analítica, y en algún conjunto alrededor del punto. O sea, la función que hemos estudiado, norma de z al cuadrado, no es analítica en ningún punto porque solo es derivable en el cero. En el cero es derivable, pero en ningún punto más, entonces no es analítica. Es analítica si tuviera algún conjunto de puntos alrededor en los cuales es derivable. Y la función entera es derivable en todo el plano complejo. ¿De acuerdo? ¿Está claro o no? Sí, Inge.
Ya, ¿alguna pregunta más? No hay preguntas. Bueno, pues, que tengan felices sueños. Vamos a continuar mañana. ¿Está bien? Gracias. Hasta Hasta mañana, luego, Inge. Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego, muchachos. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego.